Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, página web y también organización activista en diversos campos, en derechos humanos, en igualdad de género, en transparencia y anticorrupción. Es lo que nos hemos propuesto ser a través de nuestro oficio que es el periodismo. Quiero hablar el día de hoy en estas charlas nocturnas de los martes, agradecerles que se unan a quienes ya lo están haciendo. Ahorita daré algunos saludos. De este acontecimiento que tuvo una efeméride, un onomástico, digamos, el pasado 20 de febrero, el sábado 20 de febrero, se cumplieron 2 años de que Guanajuato tuvo a su primer fiscal general autónomo. Aunque es el mismo personaje que ha venido ocupando durante la década anterior, de 2009 a 2019, la tarea del Ministerio Público, la Procuración de Justicia, la persecución de los delitos en Guanajuato, y me refiero a Carlos Amarripa Aguirre. A partir de esa fecha, de 20 de febrero de 2019, tomó protesta como fiscal general del Estado en una reforma constitucional que le dio autonomía legal, autonomía formal, autonomía de operación del Poder Ejecutivo de Guanajuato. Esto fue un tema planteado a nivel nacional, una reforma que se pensó después de la crisis en la que entró la Procuración de Justicia a nivel nacional por casos como el de Ayotzinapa, por la evidencia de que los procuradores de la República, como se repetía en los estados con los procuradores, actuaban obedeciendo consignas de sus jefes, los titulares del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, el gobernador del estado. Y se discutió mucho, surgió toda una corriente, se habló de fiscalías que sirvan, de fiscalías que pudiesen investigar y no estar atadas incluso al propio mandatario en turno, al propio gobernador o al propio presidente de la República. Claro que existía todavía esta imposibilidad formal a través del fuero constitucional en el caso del presidente de la República. Como la mayor parte de las cosas en México, esa reforma bien intencionada, pensada desde cubículos académicos, desde organizaciones activistas de la sociedad civil y vista con oportunismo por los partidos políticos, con un afán también de censurar a quien en ese momento ostentaba el poder, el presidente Peña Nieto, y lo hacía pues, de manera muy deficiente, como todos lo podemos recordar. Se pervirtió, la idea se pervirtió en manos de los políticos. Peña Nieto trató de mantener un candado constitucional para que el primer fiscal autónomo fuese el procurador en turno. Esto a nivel nacional y gracias a manifestaciones de la sociedad, donde participaron organizaciones empresariales, los mismos académicos que habían estado impulsando el tema de fiscalía que sirva, eh, partidos políticos, la oposición casi en su conjunto, se logró retirar ese candado. De tal manera que el nuevo presidente de la República, quien asumía la presidencia, quien ganara la elección en 2018, no estuviese atado de manos por un fiscal designado de antemano por el anterior Congreso, por la mayoría que pertenecía a otro partido político, muy probablemente, así se esperaba que fuesen las elecciones, y que tuviese un fiscal que incluso rebasara su gobierno, rebasara su sexenio. Eso ocurrió a nivel nacional, ahí surgió la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para el fiscal Gertz Manero, que muchos discuten todavía su muy improbable autonomía por la cercanía histórica que ha tenido con Andrés Manuel López Obrador. Pero en los estados la historia fue diferente, fue distinta, y en Guanajuato particularmente. Aquí nunca se logró desterrar el transitorio constitucional que le permitía al procurador en turno saltar olímpicamente a fiscal general autónomo, con un pase automático, sin necesidad de volver a ser votado en el Congreso, sin pasar por ese filtro. Miguel Márquez inició una reforma para quitar ese transitorio y después se le olvidó. Se le olvidó a él y al PAN, lo dejaron así. Prefirieron entregarle a Diego Sinue la posibilidad de ratificar a Carlos Amarripa primero como procurador y después dejarlo ahí para que diera el salto a fiscal autónomo.
¿Qué lejanía puede haber entre un personaje que había trabajado ya para tres gobernadores panistas, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez Márquez y después Diego Sinué, con este partido político, con esta estructura de poder? Yo creo que muy poca. En los hechos, la autonomía ha servido de una perfecta coartada para que el gobernador se desentienda de la responsabilidad del tema de la seguridad en la vertiente de la persecución del delito, pero incluso de la prevención, porque hemos visto a lo largo de estos 2 años como el secretario de Seguridad, que no tiene autonomía en sí, que forma parte del gabinete, en este caso Álvaro Cabeza de Vaca, también ratificado, también ya con prácticamente 8 años y medio en el cargo, ha gravitado en la órbita de Carlos Zamarripa más que en la órbita del gabinete de seguridad que encabeza el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala. Y así, prevención y persecución del delito quedan del mismo lado, casi en una separación, en una especie de cuarto poder desprendido del Ejecutivo y sin un mecanismo claro de rendición de cuentas hacia el Legislativo y con un gran poder de coerción hacia el Poder Judicial, como lo hemos visto en diversos casos. Si esta situación anómala en sí, que altera la división de poderes fundamental bajo la cual se ha creado la premisa de la democracia mexicana, estuviese funcionando, si dijéramos qué barbaridad, pues tenemos una pequeña aberración constitucional, tenemos una fiscalía poderosa, hay días que parece más poderosa que el propio Poder Ejecutivo, se le cuadra a todo mundo, se le cuadran los integrantes del gabinete, el rector de la Universidad de Guanajuato, los alcaldes, la oposición misma al poderoso fiscal de Guanajuato, y esto le ha dado el poder para llevarnos de nuevo a la senda de la tranquilidad y de la seguridad. Bueno, pues me imagino que habría gente que estaría contenta con eso, ¿no? Como con los dictadores, con Franco, con Pinochet, que muchos de sus partidarios, que no eran pocos, decían, se necesita mano dura, aquí hay que imponer la ley y ni modos, estas minucias de la democracia, etcétera, de la representación, no son importantes, solo traen caos, solo traen anarquía. Bueno, en Guanajuato no es el caso, ni siquiera eso. Yo me opondría por principio a una distorsión así del poder, independientemente de que fuese funcional. Pero agreguémosle que no es nada funcional, que Guanajuato está sufriendo una seria situación de deterioro de su vida y de su tranquilidad, de su desarrollo económico, de su capacidad de crecer, de atraer inversiones, de dar a sus ciudadanos paz y tranquilidad como lo dio durante mucho tiempo. Y que ni siquiera factores como el gran crecimiento del Producto Interno Bruto, merced a la industrialización del Estado, a la tecnificación de la agricultura, al crecimiento del turismo, nos dan esa posibilidad de tener una mejor vida, sino que hoy vivimos con más sobresaltos que en el pasado reciente. Lo recuerdan quienes ya tienen pues cierto camino recorrido, cierta edad. Quizás los más jóvenes solamente hayan vivido pues esta etapa terrible, frenética de violencia en Guanajuato, que pues está por cumplir una década más o menos, que coincide mucho con el periodo en el que ha desempeñado su responsabilidad Carlos Zamarripa Aguirre. En estos 2 años, ya como fiscal autónomo, lo que hemos visto es una consolidación de su poder político. Vemos a un fiscal que trae comiendo de su mano a prácticamente toda la clase política de Guanajuato y a buena parte de su opinión pública, que tibiamente asoman por aquí y por allá algunas críticas a su forma de funcionar, pero que no está dando ningún tipo de resultados. No sé si ustedes le llamen resultado, por ejemplo, al hecho de haber ocultado durante años como procurador, y luego también durante sus primeros 18 meses como fiscal, la enorme tragedia de la desaparición de personas en Guanajuato. Leíamos las estadísticas, veíamos los reportes. En 2018 Guanajuato no reportaba casos de desaparición de personas, no existían, no llegaban a integrarse carpetas al respecto. Y no era porque no hubiera personas denunciando, hoy lo sabemos que hoy que tenemos contacto con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, los ministerios públicos no levantaban estas denuncias,
le llamaban personas no localizadas, lo cual no es un delito, hacían dar vueltas a la gente, les exigían a ellos que les aportaran pruebas de que había ocurrido un delito y simple y sencillamente esto se iba al olvido. Esas familias quedaban desprotegidas de la tarea que debe asumir el Estado de cuidar a sus ciudadanos, de garantizarles su derecho a la vida, su derecho a la justicia. Hoy la realidad ya no ha podido ser contenida, ha explotado, porque ahí están esas fosas que no deberían estar. No son ni pocas ni muchas, son las que son y no deberían de ser. Guanajuato no tendría por qué tener esa circunstancia ominosa que no se compagina con todo lo que se quiere presumir del Estado, con la grandeza pretendida de Guanajuato, con nuestro gran crecimiento, con nuestro futuro esplendoroso, todo esto hasta antes de la pandemia, por supuesto. Es un Estado que cojea de muchas patas, es una mesa muy, muy endeble en la que nos han querido sentar los políticos de los últimos años en Guanajuato, y particularmente yo responsabilizaría sobre todo a Miguel Márquez Márquez y a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que actúa muy atado a las propias circunstancias de Miguel Márquez Márquez. Entonces no podemos considerar que este fiscal, que ha acumulado tanto poder, le esté siendo funcional, servicial a Guanajuato, a sus ciudadanos, al destino de la entidad, a la mejoría de nuestras posibilidades de vivir mejor y de vivir en paz. Está el otro tema, el incremento de los homicidios violentos, dolosos, de las ejecuciones, que el gobernador se alegra porque en enero de este año han descendido. No es malo, qué bueno, ojalá desciendan mucho más. Pero de estar en un nivel bajísimo hasta hace 4 o 5 años, en Guanajuato no existía esta dinámica criminal violenta. El brinco que se dio en 2017, 2018, 2019 y 2020 es impresionante. Va elevándose la gráfica paulatinamente, duplicando año tras año hasta llevarnos a ser la entidad más violenta de México en términos absolutos y la cuarta en términos relativos. Claro, nos desplazan de esa entidades muy pequeñas con una alta eh, tasa de violencia, como Colima o Baja California, que no tienen los 6 millones de habitantes que tiene Guanajuato, pero los desplazamos en cuanto al número de hechos de violencia que se viven en México. Son sutilezas técnicas. Guanajuato es hoy definitivamente más inseguro, más violento, peor para vivir que lo que era hace unos años. Y es lo que nos debe importar, competir contra nosotros mismos, ser mejores que en el pasado. Si empeoramos, andamos mal, independientemente de que tratemos de usar las comparaciones con otras entidades para favorecer la imagen o la estadística. Entonces, ¿creen ustedes que esta gran acumulación de poder que le han otorgado la clase política de Guanajuato, porque no se lo ha otorgado la sociedad, los partidos que no ejercen su tarea en el Congreso, los políticos que deciden no asumir su responsabilidad y mandarle todas las broncas de violencia y de inseguridad al fiscal para que él las administre como mejor pueda, las oculte o las trate de gestionar a su leal saber y entender, nunca en beneficio de objetivos claros para la sociedad? Pues yo creo que no. Y han sido reacciones desde la sociedad civil las que han puesto más en evidencia la debilidad de esta estructura, la debilidad de este Estado, que es muy bueno para construir un discurso público de imagen y de tranquilización, empleando muchos recursos, por cierto, recursos de todos, recursos públicos, pero que es muy poco eficiente para verdaderamente resolver problemas y darle tranquilidad a sus ciudadanos. Han sido las organizaciones, por ejemplo, algunas con cierta espontaneidad, como las que han generado los estudiantes en Celaya cuando marcharon en el 2019, o en la Universidad de Guanajuato cuando se organizaron para hacer un paro ante cuya asamblea llamaron a comparecer y obligaron a comparecer a los principales funcionarios del Estado, y pese a un primer desaire también al propio fiscal, no solo para esclarecer un crimen que había sembrado la universidad, que se quería hacer pasar por suicidio y que terminó siendo un feminicidio, sino para reclamar la inseguridad rampante en la que viven en sus escuelas y en su vida cotidiana los estudiantes. La pandemia trajo el alejamiento de las aulas y esos movimientos se vieron
frenados, no sé, por un rato quizás porque la inquietud sigue ahí, o pospuestos, pero ahí quedaron para marcar precedentes importantes. Y luego los colectivos de familiares de desaparecidos, que como pudieron, como se las ingeniaron, reuniéndose entre ellos, haciendo páginas de Facebook, sin experiencia previa, sin tener el bagaje que se ha logrado generar en otras partes, buscando contactos aquí y allá, acercándose a académicos, a veces decepcionándose de la interlocución con las autoridades, pero confiando siempre en tratar de obtener información, con un objetivo claro, encontrar a sus desaparecidos, y que hoy es un movimiento firme y sólido que ha obligado a cambios importantes, ha obligado a que en Guanajuato se actualicen leyes y se creen instituciones pospuestas por largo tiempo. Es ahí donde se ha dado una importante resistencia, un contrapeso. Es todavía, son manifestaciones localizadas, no están generalizadas, pero muestran una capacidad de resiliencia de la sociedad de Guanajuato que no está dispuesta simplemente a soportar la incapacidad, la disfuncionalidad o la flojera, la irresponsabilidad de sus gobernantes que deciden barrer debajo de la alfombra aquello que no les gusta y dedicarse a construir grandes obras. Por cierto, la fiscalía es un enorme edificio, un enorme elefante, no sé si blanco o gris, ahí en Guanajuato, en Cervera, donde se ha gastado un recurso importantísimo para dotar de tecnología y de sofisticaciones. Y regreso a lo que decía antes, con muy poco resultado, con muy poca devolución a Guanajuato y a su sociedad de lo que deberían darles. ¿Equiparse para qué? Si no es para servir. Bueno, yo veo los saldos en estos 2 años eh, negativos, definitivamente. La Fiscalía de Justicia echa la imagen y semejanza de la enorme vanidad del fiscal Carlos Amarripa, hoy no está sabiendo resolver los problemas de Guanajuato. Tampoco está convertida en una institución que fortalezca valores democráticos. Al parecer todo lo contrario. Hemos visto cómo el fiscal Samarripa ha tenido apariciones importantes en las citas electorales de los años desde que ejerce el cargo, y nunca han sido muy equilibradas, muy neutras, digamos. Intervino contra la campaña priista en 2012 de Juan Ignacio Torres Landa. Probablemente había motivos, mapaches del Estado de México que incursionaban en Guanajuato, pero también hay mapaches panistas y a esos no se les persigue en absoluto. Intervino en 2015 cuando la campaña de José Ángel Córdoba como candidato de una alianza PRI-Verde en un almacén de propaganda del Partido Verde, presuponiendo que había ahí material ilícito que, aunque lo fuera, no estaba siendo repartido y no había una actualización del delito, pero una orden de cateo, 30 agentes ministeriales armados llegaron en actitudes intimidatorias en un proceso democrático. En 2018, qué decir, cuando asesinaron al candidato de Morena en Apaseo el Alto, y la única intervención de la Fiscalía de entonces y hasta ahora fue criminalizar al asesinado, a la víctima, y sostener que tenía relaciones con el crimen organizado porque recibía llamadas en su teléfono, lo cual en ningún tribunal hubiera bastado para condenarlo, y que diluyó totalmente la investigación de ese delito y tuvo un impacto en la opinión pública. Desde luego, el objetivo quizás no se logró porque Morena gana esa elección con la esposa de este candidato asesinado. ¿Qué va a pasar en este 2021 con la hoy Fiscalía Autónoma cada vez más potente? En el camino hay otros temas: espionaje político, persecución a políticos, como por ejemplo la detención de Bárbara Botello, acusada de un peculado de $1,500,000, cuando no se han perseguido peculados más importantes de políticos panistas. Y nada más recordemos en León lo de Metro Financiera, por ejemplo, o cuando desapareció también no recuerdo, pero también una cantidad de dinero importante en la presidencia municipal de León. Bueno, ¿intervendrá Samarripa políticamente de nueva cuenta? ¿Ayudará de nueva cuenta al PAN en esta elección? Habría que estar muy atentos a que eso no pase, porque si no, la Fiscalía Autónoma
sería una ficción absoluta y total. Sería la misma vieja Procuraduría al servicio de los mismos intereses de siempre. Y entonces uno entiende por qué su prioridad no está en atacar el delito. Su prioridad está en conservar el poder político. Y cuando se tienen estos objetivos tan disímbolos, pues realmente no se puede funcionar ni dar resultados en lo que debería ser la principal misión de una dependencia de ese carácter y creada con tanta capacidad de maniobra y con tanto poder por los diputados de Guanajuato para resolver problemas reales, problemas que nos afectan a todos, que afectan a las empresas que están en Guanajuato, que afectan a los turistas que viven en Guanajuato, pero sobre todo que afectan a los ciudadanos que vivimos aquí. Quiero hacerme una pausa, un tiempo para saludar a quienes están con nosotros desde temprano. Lupita Escalante, Manuel Mancilla, muchas gracias. La doctora Maripuy Echarri, Pedro Montiel, muy fiel siempre, Pedrico desde Querétaro. Bertín Chacón, gracias Bertín por tus comentarios. El costo es altísimo, tanto en vidas como en inseguridad. Estimado Arnoldo, dice Arturo González Palomino, felicidades por el espacio de periodismo independiente, muchas gracias. Alma Alcaraz, gracias, buenas noches Alma. Adamarina Lara, agradezco tu labor y voz tan necesaria. Pues mientras me escuchen, yo aquí feliz de la vida de tener esta interlocución con ustedes. Julio César Rodríguez Monseca, también abogado, muchos saludos. José Luis Vargas, también abogado de San Miguel Allende, el comisionado de búsqueda de personas hermético ausente, incumplido en sus compromisos legales. Julio César, ¿cuántos golpes de timón faltan para atender con verdadera política pública la seguridad en Guanajuato? Bueno, la creación de una institución como la Fiscalía, que requirió enormes recursos y que sacrificó muchos otros temas políticos, si no da resultados, será de nueva cuenta un esfuerzo fallido en el que hemos invertido mucha energía social. Y frente tenemos algo que no se detiene, que es el crimen organizado, que tiene grandes utilidades y grandes estímulos para atraer a jóvenes, para atraer a personajes de aquí y de otros estados y generar esa fuerza de tarea que atenta contra la buena marcha de la sociedad. Es una doble labor, desde luego no todo recae en la Fiscalía, habría que también trabajar mucho en temas como la equidad del desarrollo, porque Guanajuato, por más que ha crecido en los últimos años, se mantiene todavía con tasas similares a las de fines del siglo pasado en cuanto al reparto del ingreso. Una pequeña segmento de la población, que es alrededor de máximo un 30%, que tiene salarios por encima de los 3 mínimos, y una enorme masa, un 70% de la población, que vive con ingresos insuficientes hasta mantenerse en niveles de pobreza. Gracias Gabriel Pérez Corona y David Olivier también por estar aquí. Bueno, quiero dejar aquí las cosas, estos 2 años de la Fiscalía. Estemos atentos a lo que viene en los próximos meses. No parece que el tema vaya a ser muy discutido en las campañas políticas, no se ve a los partidos con ánimo de entrar a estos temas y no lo facilita tampoco el hecho de que se vaya nada más a renovar el Congreso. En estos días, Carlos Amarripa deberá presentar su segundo informe y la pandemia probablemente le impedirá hacer un acto faraónico como el que hizo el año pasado, todavía no empezaba la emergencia sanitaria, pero habrá que estar atentos a que dé información real. Hay muy poca información, la página de la Fiscalía es muy poco transparente. Cuando uno pide muchos datos, remite a la página de gobierno del Estado, cosa que ya no debería de ser por la autonomía, pero en su propia página no se encuentra toda la información. Ojalá esto también mejore. Muchísimas gracias. José Carlos Mondragón dice que borraron su comentario. Bueno, yo no estoy borrando nada y creo que en Facebook difícilmente se puede, pero comente lo que quiera, José Carmen. Adelante. Gracias, buenas noches, nos vemos aquí la próxima semana. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Buenas noches.